último ataque del diablo contra la iglesia no es muy diferente. También a la iglesia remanente, a la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, como hemos leído en Apocalipsis 12:17, el diablo se llenó de ira. El diablo se enfureció contra el resto de la descendencia de la mujer, los últimos, el remanente, y se fue a hacer guerra contra ellos. Y como vamos a ver, la táctica que el diablo usa aún contra la iglesia remanente en su última batalla es los mismos dos medios. Por un lado, la persecución de todo aquel que quiera vivir piamente, siguiendo los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque escúchenlo bien, los que más van a ser perseguidos van a ser los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y si ustedes no lo creen, comiencen ustedes a estudiar el testimonio de Jesucristo y van a ver si la persecución no se desata contra ustedes. Está escrito y Dios no se equivoca. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. El dragón se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y se fue a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben ustedes que hasta nos van a llegar a matar por el testimonio de Jesucristo? ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré, dice Juan, a los pies del ángel para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Que no estamos estudiando eso ahora este trimestre en la lección de escuela sabática? Lo que es el testimonio de Jesucristo, y estamos aprendiendo cómo Dios siempre ha dado testimonio a su pueblo a través del don de profecía. Ese es el testimonio de Jesucristo, y la iglesia remanente también había de tener el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Pero el diablo odia los que guardan los mandamientos de Dios y odia los que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y yo dije hace un momento que hasta nos van a llegar a matar por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía. Léanlo. Apocalipsis capítulo 20, el capítulo que sigue. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Aquí Juan los está viendo ahora durante el milenio. Porque si ustedes leen los versículos el versículo anterior, está hablando de cómo el diablo fue atado y tiene que ser desatado después que los 1000 años se cumplan, ¿verdad? El versículo 1 al 3 de Apocalipsis 20 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Fíjense, aquí nos está diciendo que finalmente el dragón que persigue a la mujer le van a poner cadenas, ya no va a poder perseguir más. Alabado sea el nombre del Señor. Él se va a encargar, pero fíjense cómo sigue. Lo ató, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo va a ser restringido y ya no va a poder seguir engañando. Los dos métodos que él usa: por un lado la persecución y por otro lado
el engaño, la infiltración, para poder engañar y así que se pierdan los verdaderos hijos de Dios. Y el engaño del diablo es para echar y dejar fuera y hacer que se pierdan, si fuera posible, aún a quienes, a los mismos escogidos. Él no se preocupa por el resto del mundo. Eso ya los tiene metido bien en la bolsa, ya los tiene seguritos. Por ellos no se tiene que preocupar. Él se preocupa por quiénes. ¿Contra quién va a ser la guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora miren lo que pasa durante los 1000 años. Juan ve a los que se sientan sobre tronos para juzgar durante esos 1000 años. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales los mataron? Ahí dice. Por la palabra de Dios y ¿por qué? Por el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál va primero? Más odio le tiene el diablo al testimonio de Jesucristo, aunque a la palabra de Dios. Y el diablo odia la palabra de Dios. Es un odio milenario. Pero más odio le tiene todavía al testimonio de Jesucristo. Y estos 3 días que vamos a pasar juntos vamos a entender por qué el diablo odia tanto el espíritu de profecía. ¿Por qué lo odia tanto? ¿Y por qué se va a hacer guerra contra cualquiera que tenga el testimonio? Y vamos a ver lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. Dice, vi a las almas, versículo 4, de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el Señor. El que ríe último ríe mejor. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en San Mateo en el capítulo 10 y en el versículo 28. Mateo 10, 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hay que temerle? A Dios. No hay que tenerles miedo a los que matan físicamente, pero no pueden matar el alma, no pueden matar la vida eterna. Por eso dice Juan, yo vi a las almas de los decapitados, los que habían muerto por la palabra de Dios, pero los vio vivos sentados en un trono juzgando. Por más que les mataron físicamente, no los pudieron destruir eternamente. Quiere decir que aunque el diablo desate su persecución contra la iglesia, no va a poder. Finalmente saldremos victoriosos si somos fieles a Él. Porque es mejor perder la vida que salvarla y perdernos eternamente. Cristo dijo, el que quiera salvar su vida, este es el que ¿qué? El que la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este es el que ¿qué? El que la salvará de verdad, el que la hallará. Así que no importa que perdamos la vida en este mundo, si tenemos la vida eterna. Bueno, volviendo a esta guerra, estábamos hablando de cómo el diablo usa 2 métodos. Por un lado, la persecución y por otro lado, la infiltración, el engaño. Y como siempre el diablo ha odiado a los que predican la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, el mismo apóstol Juan, de quien hablábamos hace un momento, que fue desterrado a la isla de Patmos,
En el capítulo 1 de Apocalipsis,